Necesito saber si se ve. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga a cada uno de los que están ahí conectados en esta hora. Estamos, ¿verdad? Iniciando lo que es en esta noche una transmisión, y es un gusto, es un gozo el poder llegar hasta ustedes a través de este medio, a través de esta plataforma. Bendito sea el nombre del Señor. Si hay alguien ahí que esté conectado, que por favor me haga saber si se ve bien y si se escucha. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Dios les bendiga. Vamos a ver lo que van a conectar, lo que están conectando en esta hora. El Señor les bendiga. Gloria a Cristo. Aleluya. Hoy tenemos un invitado y me va a estar acompañando mi hermano Manuel. Gloria a Jesús. Queremos predicar la palabra del Señor, bendito Dios, y queremos tocar un tema que va a estar muy importante. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Pónganme un comentario ahí si se ve bien. Aleluya, los que están viendo. Aleluya. Tenemos un invitado también, mi hermano Javier nos está acompañando con el sonido. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Que les bendiga. Aleluya, gloria a Jesús. Los que me están viendo, si puede comentar ahí si se ve bien. Aleluya. Gloria a Jesús. Todos conectados. Alabado Dios, aleluya. Aleluya. Mientras damos inicio a la lectura en esta noche, que quisiera entonar una alabanza, bendito Dios, para honra y gloria a nuestro Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Hermano Javier, vamos a entonar una alabanza. Vamos a declarar la grandeza de nuestro Dios, bendito Dios. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mis, al oír su voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entonará canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón
la grandeza de tu poder, Señor. Cuán Si son usted grandes, Señor. Cuán grande es Jesús. Oh, sí, Señor. Señor, alabado sea por siempre, Dios eterno. Oh, tú eres el amado. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es Sí, Señor, el aleluya. más bello entre millares y millares. Gloria a Dios, aleluya. Alabado y exaltado es nuestro Dios. Él es el más grande, bendito Dios. Dice de millares, aleluya. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Así, ¿verdad? Damos gracias al Señor por estar una vez más, ¿verdad? Transmitiendo, compartiendo lo que es la palabra del Señor con cada uno de los que nos están viendo. El Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Leila, ¿verdad? Y pertenezco a la iglesia de Benecer de Columbus, Ohio, y mi hermano Manuel también. Gloria a Jesús, él también pertenecemos a la misma congregación. Bendito Dios, nuestro pastor Nelson Pineda y Mayra Pineda. Gloria a Jesús, aleluya. Y bendito Dios, bueno, estamos ahí, ¿verdad? Sirviendo al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a iniciar y queremos compartir en esta noche la palabra del Señor, y queremos tocar un tema, ¿verdad? Bastante, ¿qué se puede decir? Controversial, pero muy, muy importante, ¿verdad? Que es necesario, ¿verdad? Que se predique. Bendito Dios, y que muchos sepan y que conozcan, ¿verdad? Lo que es el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Y el tema de hoy es, ¿verdad? Hablar sobre lo que es el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Y así vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Bendito sea su nombre.
y vamos a ir a Génesis capítulo 1, bendito Dios, y vamos a leer, ¿verdad? La palabra, bendito Dios, y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que el Espíritu Santo al principio, ¿verdad? Se movía lo que es en la faz de las aguas. Gloria sea el nombre del Señor. Y ahora tenemos ese gran privilegio, ¿verdad? Que no, el Espíritu Santo no se mueve en las aguas, sino que el Señor nos ha dado el gran privilegio de poder nosotros, que Él habite en nosotros, en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y es algo maravilloso, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero vamos a ir conociendo paso a paso qué es el Espíritu Santo, amén, hermano Manuel. Amén, amén. Gloria a Jesús. Creo que hay diversidad de cuestiones al hablar del Espíritu Santo. Mucha gente cree que es un poder, una cosa, y nosotros, en lo personal, de acuerdo a lo que dice la Escritura, creemos y estamos seguros de que es una persona. Amén. La tercera Trinidad de la persona. Y ahí es donde mucha gente entra en confusión, que no saben discernir qué es el Espíritu Santo y no saben cómo llamarlo, cómo atraerlo, cómo referirse al Espíritu Santo. No, mucha gente escucha de hablar del Espíritu Santo, pero a ciencia cierta no tiene la seguridad que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Como dice la palabra, dice que desde el principio, ¿verdad? Él estaba, o sea, es la tercera persona de la Trinidad. Amén. Y dice que desde el principio el Espíritu Santo estaba ahí, ¿verdad? Cuando Dios formó los cielos, la tierra y todo, el Espíritu Santo estaba presente, ¿verdad? Y para mucha gente el Espíritu Santo creen que es una paloma, que es una cosa, pero para nosotros es una persona, porque dice que siente, el Espíritu Santo siente. Él dice que él escucha y Él habla, amén. Entonces, ¿verdad? Es una persona, para nosotros es una persona, ¿verdad? Entonces, es algo maravilloso que el Señor, cuando el Señor murió, después de que Él resucitó, le dijo a los discípulos, que les convenía, que nos convenía de que Él se fuera, porque dice que Él iba a enviar. Entonces es un consolador, al consolador dice la palabra. Entonces quiere decir que Él consuela. O sea, la función del Espíritu Santo en la tierra es todo. Sí, es todo para el creyente en realidad, porque si usted nota ahí, imagínese qué pudiéramos decir si lo pudiéramos a meditar, que si el mismo Señor, después de resucitado, certezamente que Él hablaba de que iba a morir 3 días y que iba a resucitar, está diciendo que es conveniente de que Él se vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Amén. Entonces, bien tremendo la importancia del Espíritu Santo dentro de la iglesia del Señor y dentro, más que todo, en esta fase final para llegar al cielo, diría yo, ¿verdad? Pero mucha gente a lo mejor por no tener el conocimiento lo ha hecho a un lado, o no quiere creer a profundidad que el Espíritu Santo es una persona, y lo quieren encerrar como en una cosa, un poder, algo que fue dado, pero no es así. No es así. Dice también la palabra del Señor que el Espíritu Santo siempre va a dar testimonio de Jesús. Una de las cosas bien importantes que el Espíritu Santo, o una de las funciones más importantes del Espíritu Santo, es que siempre va a glorificar el nombre del Señor Jesucristo. No es que usted al creer en el Espíritu Santo usted está dejando de creer en Jesús. No, es todo lo contrario. Él siempre le va a ayudar a testificar a Jesús. Amén. ¿Verdad? Y yo creo que es bien importante que tengamos en cuenta también de que para conocer o entender un poco del Espíritu Santo, usted tiene que ser creyente, porque la palabra del Señor dice que el mundo no le conoce ni lo puede obtener. Sí, sí. O sea, de que no es que el Espíritu Santo va a estar o se va a manifestar o se va a dejar conocer o sentir en una persona que no sea creyente, porque el mundo dice no le recibió ni le conoce, no lo puede obtener. Sí. Y eso es un privilegio que solo la iglesia de Cristo puede obtener. Amén. Gran privilegio, el
poder disfrutar y poder conocer la tercera persona del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Dice, vamos a ir a Juan 14, en Juan 14, 15. No sé si hay alguien que tenga una Biblia ahí, bueno, que también escudriñe, ¿verdad? Con nosotros. En Juan 14, 15, gloria a Jesús. Amén. Amén, hermano Manuel. Léamelo, por favor. Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén. Y dice a su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os enviará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Amén. Pero vosotros le conocéis, porque muere con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviare en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo los he dicho. Gracias. Sí. Amén. Amén. Mire qué importante, con el Espíritu Santo, por eso era que era necesario. Me llama la atención porque el Señor les dice, os conviene que yo me vaya y envíe el Consolador. Y la vez pasada mencionábamos esto, bendito Dios, que cuando Jesús anduvo con sus discípulos, vemos que los discípulos seguían cegados. Y muchos fueron transformados hasta que vino el Espíritu Santo. Amén. Entonces sí vemos que Jesús no pudo hacer nada por los discípulos, aunque Jesús, ¿verdad?, tenía el Espíritu Santo. Así es. Pero Jesús no pudo hacer nada con ellos porque no había morado el Espíritu Santo en ellos. Entonces, ¿qué sucedió? Porque ellos eran diferentes. Sí. Entonces era necesario que el Señor enviara al Consolador y habitara en nosotros para que hubiera un cambio en nosotros. Vemos la vida de Pedro. Pedro era una persona que era bastante impulsiva. Vemos a los demás, ¿verdad? Que todos tenían... Algunos la mayoría eran incrédulos. Incrédulos, ajá, es correcto. Entonces si vemos la transformación de una persona. Una persona no va a cambiar si no mora el Espíritu Santo en ella. Por eso es que es necesario de que una persona venga a Cristo y acepte al Señor Jesucristo como su único verdadero Salvador, para que el Espíritu Santo pueda morar en esta persona. Así es. Entonces, cuando la persona viene, acepta y reconoce al Señor como su único y verdadero Salvador, dice que el Señor deposita el Espíritu Santo, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso es que es necesario nosotros guardarnos para no constrictar al Espíritu Santo. Imagínense la importancia. ¿Cómo no vamos a creer que es una persona si Él dice que siente y se entristece? Cuando nosotros no obramos bien, cuando nosotros hacemos las cosas, cometemos pecado, después de que el Señor nos ha lavado con su sangre. Así es, y creo que cuando me estaba leyendo aquí un poco, y dice que cuando Él dice otro, en la palabra, en el griego significa otro de la misma clase, otro similar, otro igual o el mismo. Wow. No sé, otro, sí, porque otro teléfono, otro lápiz, usted se está refiriendo a otro similar que el que ya tiene. Entonces, la deidad era la misma, porque el Señor dice que Él, mire que yo estaba leyendo esto respecto al Espíritu Santo, y dice que traía, por ejemplo, era consolador, ayudador, maestro, consejero, porque dice que
que es necesario que el Espíritu Santo venga y que Él es el que va a convencer al mundo de pecado. Y es bien interesante porque si usted lee, el Señor por cuánto no predicó día y noche. Sí. El Señor predicaba sin cansancio y a multitudes en las sinagogas, en todas partes el Señor predicó. Pero fue muy poco los que se convirtieron en el ministerio de Jesús. Muy poca gente se convirtió. Pero es diferente cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a predicar en el templo de Salomón, se me va la palabra. Pero cuando él empieza a predicar, los convence y ellos mismos le preguntan qué hay que hacer para obtener la salvación y a través de qué vino ese convencimiento que les alumbró la palabra del Señor, porque el Señor predicaba la palabra. Así es. No se salía de la palabra. Y no pudo muchas veces profundizar o muchas personas no pudieron convertirse al Señor. ¿A qué se debe eso? ¿Ve? Y si usted ve, la mayoría que se convirtieron con Pedro eran judíos. La mayoría que se convirtieron con Pedro, que al Señor le costó entrar al pueblo judío con la palabra. Mire qué gran diferencia. Y no es que el Señor no tenía el poder o es que estaba fuera de la palabra, no, el Señor siempre predicó de la palabra y siempre tuvo el poder y Él era el poder, Claro. resucitó, venció la muerte, ¿verdad? Y entonces, pero hay algo, el Señor por algo nos ha enviado el Espíritu Santo y por eso Él dijo mayores cosas, y creo que mucha gente se confunde en eso también, porque cuando el Señor dijo mayores cosas que estas haréis en mi nombre, ¿verdad? Y la gente cree que es a través de profecías, señales, milagros, esto, etcétera. Pero el Señor se refería a la cosecha de almas específicamente, cuando viniera el Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Amén. Sí, porque es que usted, no sé si se da cuenta, muchas veces uno puede predicar y uno puede, a una persona uno le puede decir, mira, no hagas esto no está bien, y puede aconsejar, pero si el Espíritu Santo no hace la obra, nosotros no jamás vamos a poder cambiar a nadie. Sí. Incluso nosotros mismos Así es. reconocemos que lo que éramos antes Así es. de conocer al Señor y a dónde estábamos. Bueno, yo era una de las personas que a mí me molestaba que me hablaran de la palabra, ¿verdad? Y pues el Señor tenía propósitos, ¿verdad? En la vida de él, que Él así es, Él tiene propósitos en la vida de cada uno. Y entonces muchas veces es necesario, como dicen, socarnos un poco para que nosotros obedezcamos. Pero cuando yo empecé y conocí al Señor y empecé a darle esa ¿cómo le dije? Libertad y al Espíritu Santo para que Él lograra en mi vida, entonces el Señor empezó a hacer muchos cambios en mi vida. Así es. Muchas cosas que para mí eran difíciles dejarlas, porque pues cuando uno viene del mundo, viene trayendo muchas cosas que realmente no son fáciles dejarlas. Entonces el Espíritu Santo empezó a tratar en mi vida y empezó el Señor prácticamente me pasó por el juego hasta que yo entendí. Entonces yo conocí lo que era el Espíritu Santo y realmente hasta yo misma a veces me quedo sorprendida. Yo digo, wow, Dios mío, porque para mí era bien difícil, pero si no hubiese sido el Espíritu Santo, Así es. nada de eso hubiera pasado en mí. Sí. Y no es que la gente no predique basado a la palabra, sino que, por ejemplo, cuando uno está en pecado y de acuerdo a la palabra, le predican de acuerdo a la palabra, uno siente como más áspera la palabra, más dura, más fuerte. En cambio, cuando el Espíritu Santo va obrando, usted se siente quebrantado, confrontado, le hace ver la condición de pecado en la que usted se encuentra. Así es. Y como que le hace concientizar de que la vida que está llevando es una vida mala, llena de pecado, y que usted verdaderamente está sucio, está literal, sin que le alumbre la luz de Cristo. Entonces, y no es que tampoco usted va a andar sobando y como de alguna manera doblando las escrituras, no. Es que cuando la persona predica llena del Espíritu Santo, se siente algo diferente, la palabra como que asemeja mejor a nuestro corazón. Usted acaba de decir que a usted le predicaban, pero a usted le molestaba. Hasta que sintió ese toque de que algo, de darse la oportunidad de conocer un poquito más la Escritura y lo que era la palabra del Señor. Así es. ¿Verdad? Sí, realmente la obra que el Espíritu Santo hace es grande, porque grande. Él es, dice, quien convence al hombre de pecado. Él es el que
el que quebranta esos Así es. corazones que son duros, ¿verdad? Este es el Espíritu Santo de Dios. Pero hay una pregunta, hermano Manuel, que, bueno, que la Escritura nos habla y es un pecado, dice que Dios no perdona. Entonces, hay muchos pecados, bueno, casi todos Sí. dice que el Señor son perdonados, Sí. pero que hay uno dice que no es perdonado ni en este siglo ni en, o sea, nunca, Nunca. Así nunca. Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero mucha gente ignora esto y tal vez por ignorancia, tal vez cometen errores, ¿verdad? Porque como dice la palabra, el mundo no lo conoce, entonces quizás por esa razón se cometen errores que puedan ser mortales. ¿Verdad? Y yo quisiera que habláramos un poco de esto, porque para mí esto es muy importante que el mundo lo sepa. Así es. Porque, ¿verdad? Yo he visto videos de gente que se burlan esto y lo otro, ¿verdad? Más yo creo que lo hacen por ignorancia. Por ignorancia, sí. Pero, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Ese es el punto más importante porque mucha gente, a lo mejor, como dice usted, ni sabe qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y por no saberlo, suelta palabras o dice cosas o hace cosas que no debería de hacer. Y es algo bien tremendo porque para eso Mateo 12:22 habla un poco respecto a eso, de que qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Y eso no lo dijo Pedro, eso es el Señor mismo. El Señor mismo hablando. Hablando y que para que el que puede redimir nuestros pecados, el que redimió nuestros pecados, diga de que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonado, el que, oiga eso, El que amó el tanto. que amó tanto, el que nos perdonó, nos limpió con su sangre, Sí. nos redimió del pecado, diga que si usted blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Como quien dice, el dador del perdón, le diga a usted que no tiene perdón. No tiene perdón. Wow. O sea, esa persona está prácticamente condenada. Condenada, exactamente. Una persona que ya prácticamente Dios la condena, porque no es el hombre, no es Sí. Cristo mismo. Sí, así Porque es. él mismo fue quien dio la palabra. Así es. Digo yo, no se puede orar ya por esta persona. Y a eso se refiere el Señor, incluso creo que basado en las Escrituras también, porque es por falta de no saber las Escrituras, porque el Señor dice, yo no he condenado a nadie, la palabra los condenará. O sea, ¿por qué? Porque si esto no estuviera, Sí, fuera claro, distinto, sí. pero como Él ya lo dejó, Ujú. ¿verdad? Y poca gente se atreve a hablar de este tema porque es un tema muy controversial y la gente no se involucra mucho en esas cosas, pero realmente es algo bien Es serio. muy importante, Sí. es muy importante. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuir, según la Escritura, ahorita Sí. vamos a leer eso, la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle a Satanás el poder del Espíritu Santo Así es. o el poder de Dios. Así es. Entonces yo quisiera que leyéramos ese pasaje en Juan, estaba en No, Mateo. Mateo 12:22. Gloria a Jesús. Amén. Si lo Entonces, tienen, amén. hermano. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oír, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echa vuestros hijos? ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado Escuche esto. todo pecado y blasfemas,
todo pecado y blasfema será perdonado a los hombres, mas la blasfema contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra, oiga eso, contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Está bien. Oiga eso. Qué terrible. Wow, tremendo, tremendo. Bueno, imagínense, como usted decía, es atribuir una manifestación o un poder del Espíritu Santo a Satanás, porque cuando le dice a Belcebú, el príncipe de los demonios, pero el Señor dice a Satanás. ¿Cómo Satanás puede echar fuera a Satanás? Ve, entonces, bien tremendo, dice una palabra, no tiene que decir 20. Mire, pero me llama la atención porque dice conociendo los pensamientos de ellos. De ellos. O sea, esta gente, el Señor sabía y conocía los pensamientos de ellos. O sea, quizás no hablaron, solamente lo pensaron. Santo, sí. Entonces me llama la atención eso porque dice, entonces fue traído, dice, vamos a ver, permítame. En el 22. En el 22, gloria a Jesús. Dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Oiga eso. El 24. El 24, vamos a ver. El 25, sabiendo Jesús, oiga bien, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les digo, todo el reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echarle fuera a Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? O sea, ¿cómo podía ser, verdad? Ellos le atribuían que era por Entonces, Satanás. Sí, claro, porque esta persona estaba poseída por Satanás, porque él se está refiriendo que si esa obra que él hizo hubiese sido de parte de Satanás, entonces, ¿cómo Satanás hubiera podido echar fuera a Satanás, verdad? Porque era algo, imagínense que de tal manera dice que el ciego miraba y hablaba, o sea que era un milagro tremendo y palpable a los ojos de todos los que estaban ahí. Y cómo esta gente que decía conocer las Escrituras, decía tener el Antiguo Testamento, vivir la ley, caminar por la ley, andar en la ley, se atreven a decir tremenda cosa y atribuirle una sanidad a Satanás que el Espíritu Santo. Entonces, mire qué tremendo. Entonces el Señor está diciendo que esta sanidad, este milagro fue obra del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Ve? Porque dice, sí, pero si yo por el Espíritu de Dios, dice, verdaderamente el reino de Dios ha llegado. Así es. ¿Ve? Entonces es que la obra, porque de acuerdo a usted y a mí, nosotros creemos que es la persona del Espíritu Santo. Entonces cuando un milagro se gesta de parte de Dios, una sanidad, una liberación, algo profético, una revelación, esa obra es del Espíritu Santo. Así es. No es del ser humano ni de nadie más. Entonces atribuirle una obra del Espíritu Santo a Satanás o a un demonio es algo bien peligroso. Es que, el cuidado que se tiene que tener. Eso, porque sabe, por eso es que en la Biblia dice, ¿verdad? Que para el mundo esto es locura. Es locura, así es. Pero para nosotros los que hemos creído, esto es poder de Dios. El poder de Dios. Entonces, me llama esto o la atención, pues, de que como mucha gente, por ignorancia, ¿verdad? Porque yo he visto a algunos que comparten videos cuando ven ministros, hombres llenos del poder de Dios, que están ministrando y pues las reacciones de las personas es que caen, danzan. Bueno, yo he experimentado eso y para mí eso es lo más hermoso que hay. Así es. Yo fui bautizada con el Espíritu Santo del Señor, para honra y gloria de Él, ¿verdad? Que por su gran misericordia. Y he danzado cuando el Espíritu Santo nos llena. Así es. Y es algo que no se compara con nada, es algo maravilloso. Entonces, cuando una persona que no conoce al Señor ve estas cosas, creen que esto, y se burlan. Y se burla. Y se burlan y dicen, wow, y sacan comentarios y claro. cosas. Y yo digo, wow, qué es peligroso es esto. Sí.
Es muy peligroso porque tal vez lo están haciendo por ignorancia, pero Sí. Dios mío, Wow. hay que tener mucho cuidado, mejor no comentar nada. Mejor no comentar. Porque acuérdese cuando Pablo le dice a Simón el mago, Ujú. porque él quiso comprar la manifestación del Wow, Espíritu sí. Santo, como que creía que se podía obtener por dinero. Pablo literal le estaba, perece tú y tu dinero, perece tú y tu dinero. No dijo, Dios tenga misericordia, le dijo claramente, perece tú y tu dinero. Entonces si usted nota, por eso es que el mundo no le puede obtener, porque para obtener, si usted lee en San Juan 14:15, el primer mandamiento dice, si me amares. Ujú. Entonces, el Espíritu Santo no se obtiene por méritos, es por amar a Jesús. Amén. Pero no es por mérito, porque dice, si me amares, yo rogaré al Padre Ujú. que se envíe otro consolador. Otro consolador. Entonces es bien tremendo que a veces mucha gente, yo no digo que no busquen al Espíritu Santo con ayuno, con dedicación, con esfuerzo, con esmero, y Dios en su gran amor y misericordia puede obrar y hacerles bautizar con el Espíritu Santo. Sí. Pero el que ama, ahí dice, el que me ama y el que ama mi palabra será amado por mi Padre. Entonces, y el Padre, yo rogaré al Padre y el Padre les enviará otro consolador. Entonces el Señor va a ver el amor y la obediencia que usted tenga, Así es. porque Él no va a poder venir a morar en cualquier persona. No, bueno. Y algo bien tremendo, Dios se puede dejar manifestar en cualquier persona, se puede dejar ver en cualquier persona, pero no puede habitar en cualquier persona. Así es. Y esa es eso es lo que marca la diferencia y el privilegio de la iglesia. Pero yo quisiera que nos fuéramos a los hechos. Cuando el Señor les da la promesa del Espíritu Santo, ahora que les dice, vayan y reúnanse, ¿verdad? Y los manda, ¿verdad? Que se reúnan. Me llama la atención y aquí hay una explicación, digamos, de cómo es la manifestación del Espíritu Santo, cuáles son las reacciones de las personas. Ujú. Por eso digo yo, nosotros ya no nos sorprendemos porque ya pasamos por esto, ¿verdad? Exactamente. Pero mire lo que dice en Hechos capítulo 2, dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le repartieron y se le aparecieron, oiga bien, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capacedonia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oían hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Wow. Oiga, mire, o sea, había gente ahí estos eran lenguas humanas, digamos. Lenguas humanas, no eran lenguas angelicales. Ajá. Entonces, estas fueron las primeras lenguas que Dios dio cuando descendió el Espíritu Santo. Así es. Pero aquí había igual gente. Entonces, ¿por qué ellos hablaban? Dice, miraban, ¿verdad? Las reacciones de ellos. Sí, exactamente. Pensaban Algo les que llamó la atención. ajá, pero las reacciones de ellos eran como de gente ebria. Ajá. Tomada, alcoholizada. Ajá, ellos pensaban Fuera que de están sí, borrachos. como fuera porque el ebrio no anda, tambalea, no tiene autocontrol de él mismo, Ajá. ¿verdad? Entonces,
esa, como usted dijo, fue la primera vez. La primera vez. La primera vez. Y es algo bien tremendo porque hablaban, como usted dijo, varios, y las maravillas de Dios. ¿Qué hablaban? Para que ellos dijeran las maravillas de Dios. Es que como, imagínense cuántos lenguajes no habían ahí. Sí, Gente todos con diferentes entendían. lenguajes. Exacto. Y le entendían lo que estaban diciendo y lo conocían. La verdad es que ellos sabían Ellos. quiénes eran. Exacto. Y por eso le digo yo que mire qué privilegio el de la iglesia, que el Espíritu Santo vino a los gentiles, ¿no? Por decirlo así, porque aquí habían cantidad de personas y ellos dicen, estos son, o sea, no son de nuestra cultura, no son de nuestra raza, y ¿por qué les entendemos hablar en nuestros idiomas? Y las maravillas de Dios. Así es. El mensaje que Dios les estaba dando en ese momento para que ellos dijeran las maravillas de Dios. Y otros burlándose, porque hay que entender también que dentro del mismo cuerpo de Cristo hay cosas que no toda la gente es espiritual. Por eso es que para el mundo esto es locura, el mundo no conoce, no entiende, porque usted para entender, usted dice, yo puedo comprender cuando alguien se está ahogando, pero usted no va a entender hasta que usted no pase la experiencia de que se está ahogando. Entonces, por eso es que el mundo no podrá entender qué es la manifestación del Espíritu Santo o qué es la obra del Espíritu Santo, y por ahí pueda soltar una palabra, pueda soltar un comentario que pueda ser demasiado peligroso. Peligroso. Y el Señor perdona todo excepto eso, y Él ese es el señorío del Señor. No podemos cuestionar al Señor. ¿Por qué el Señor no puede perdonar a blasfemia contra el Espíritu Santo? Ese es algo que el Señor ya dejó estipulado, y ese es el peligro y el cuidado que debemos de tener dentro y fuera de las iglesias, ¿verdad? Porque como usted dice, usted ha visto comentarios, ha visto reacciones de personas en las redes sociales, burlándose de, como el mismo Señor lo dice, donde leímos hace poco, y fuera bueno que lo leyéramos para que la gente entienda que si usted le puede atribuir algo al Espíritu Santo o no, en el 12, vamos a leer en el 12, porque el mismo Señor da la respuesta de Sí. que, por si usted tiene como esa duda, si es de parte de Él o no, ¿verdad? Dice, Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Este es un tema bastante, muy, muy importante, bendito Dios. sí, así es, Porque debemos, aún nosotros mismos, los cristianos, tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces somos prontos para hacer comentarios exacto, y deberíamos tener esa precaución, ese cuidado de no atribuir tal vez o decir que no es del Señor lo que se está dando. exactamente. Entonces mejor es orar. Y si hay a veces, ¿verdad? Hay personas que nos se acercan y nos dan una palabra y uno decir, o hablan en lenguas. Ujú. Si nosotros tenemos el discernimiento para poder escudriñar, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que tenemos que escudriñar los espíritus, porque no todos son de Dios, O ¿verdad? el don Entonces, de discernimiento. el don de discernimiento. Entonces, si nosotros no tenemos a Dios, mejor ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, Exactamente. era de parte suya, confírmelo, y si no, pero no hacer comentarios a la ligera, porque podríamos... Exacto. Y mire como dice el Señor, ¿verdad? Él dice en el 28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero en el 27 dice, si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién nos echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Entonces, ¿qué le quiere decir eso, hermano? Que si el Señor dice, si yo, o sea, si yo por Dios he hecho fuera a los demonios, ha llegado el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el Señor se molesta? Creo yo en ese momento, y da esa tremenda condenación, por decirlo así, y es como un warning para nosotros, los seres humanos en realidad. Como dice usted, no burlarlos, porque ciertamente por cada palabra, si por cada palabra deshonesta vamos a dar cuenta, no digamos, aquí no está hablando de 20 palabras, de esto, lo otro, y como usted dijo, de los pensamientos, porque a lo mejor ellos ni soltaron el comentario, porque el Señor les dice, Él conociendo los pensamientos, de ellos, dice. les suelta esto, que cualquier acción del ser humano es perdonada, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa muchas veces
en las iglesias, y yo sé que muchas veces se hace daño, ¿verdad? Por cosas que se ven, que hay gente que habla en lengua y se pone a hacer otras cosas fuera de la palabra, ¿verdad? Y hay que entender que el enemigo también va a tratar de distorsionar lo de Dios, lo real, lo genuino de Dios, para ponerse mismo esos temas de contienda, estar tirando unos contra otros, y ahí es donde puede caer la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Vaya, yo le pongo un ejemplo a mi hermana Leila, viene alguien y le profetiza y esto y lo otro, pero usted se da cuenta que esa persona no vive de acuerdo a la palabra y la escritura, entonces la hace como dudar si venía de parte del Señor o no se cumple o esto o lo otro, pero no significa que vamos a encerrar a todo el mundo en el mismo mover de Dios, porque hay gente que no ha conocido a Dios y andan de acuerdo a sus propias concupiscencias, a sus propios pensamientos. Entonces el asunto no es que usted diga, la hermana esto, y si no es Dios no hay problema. El problema es que sea la obra del Espíritu Santo. Y para eso solo se puede ir en el discernimiento y con el escáner de la palabra para ver y examinar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Entonces para eso es bien importante, y no todo el mundo va a tener el don de discernimiento. Y por a la ligera poder decir un comentario sobre esa persona o sobre ese... No sería sobre la persona, ¿sabe? Porque si verdaderamente el Espíritu Santo está tomando a esa persona, está en esa persona, es contra el Espíritu Santo, no contra la persona. Entonces, y el Señor le va a ser tomado en cuenta, porque usted bien claro, el Señor no dijo no por no haber creído en mí, no, dijo, si no creen, o sea, si por el Espíritu Santo, Él no dijo si blasfeman, dice Él mismo que pueden blasfemar contra su nombre, que es sobre todo nombre, que tiene autoridad, que es... ¿Quién no conoce el nombre de Jesús? Sí. Imagínense. Pero ¿por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo? Digo, porque es el que convence al hombre. Es el que convence, el que me convence a mí de pecado, el que me redarguye cuando cometo errores. Él, es Él. Y si Él no está, entonces, entonces no hay otro, ¿verdad? Por eso es que no es perdonable. Pero qué peligroso es cuando una persona que ha conocido del Señor, que ha así experimentado lo que es el poder del Espíritu Santo, se aparta y tal vez no habló en lenguas, pero verdad conoció, experimentó, porque muchas veces nos visita el Espíritu Santo, hay visitación del Espíritu Santo y hay lo que es, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo habita en la persona. Entonces, tal vez esa persona tuvo la visitación del Espíritu Santo, ha experimentado lo que es el Espíritu Santo. ¿Y qué sucede cuando se aparta del Señor? Y ya suele pasar que hay cristianos que se apartaron y después salen burlándose. Así es. Creo que ninguna salida fuera de la iglesia tiene que ser buena. Pero hay cosas que marcan la vida del ser humano. Y hay personas que se van muy heridas, muy lastimadas por cosas que pasan o por situaciones que vivió en lo personal. La muerte de un ser querido, la separación de su cónyuge, la muerte de un hijo, cosas así. Y ese mismo dolor nos puede llevar a blasfemar contra Dios, a blasfemar contra el Espíritu Santo. Contra el Espíritu Santo. Por el momento que se está viviendo en ese momento. Entonces, y qué peligroso es cuando la gente a la ligera suelta palabras, dice esto, dice lo otro. El problema no es que lo suelte y que lo diga. Si no es Dios, no va a pasar nada. El problema es que sí es el verdadero mover de Dios. Sí. Si el milagro que esa persona hizo, sí la obró el Espíritu Santo. Sí. La usó el Espíritu Santo para hacerlo. Si la profecía que esa persona habló, la usó el Espíritu Santo. Ese es el verdadero peligro. Que, como dijo, atribuir la manifestación. Porque mucha gente dice, no, eso no es de Dios. Eso, no es de Dios, sí. Y qué terrible, porque si era de Dios, hay un peligro. Hay un peligro grandísimo. Es que el peligro más grande no es dudar o cuestionar o no tener fe. El peligro más grande es atribuir que no es del Espíritu Santo y automáticamente usted dice, eso no es de Dios o no es del Espíritu Santo, usted le está dando eso al enemigo. Porque ¿quién otro imita lo de Dios si no es Satanás? O sus demonios, las personas que
practican la brujería, la hechicería y todas esas cosas. Entonces, cuando usted dice no es de Dios, no es del Espíritu Santo, sino de... El enemigo. Y ahí es donde está el grave problema. Personas que hablan las escrituras que quisieron mentirle al Espíritu Santo. Así es. Cuando dice la palabra del Señor que Él es quien escudriña la mente y el corazón, dice que aún los pesa los pensamientos y el corazón del hombre. Y hay algunos ejemplos de algunos que blasfemaron, ¿verdad?, contra el Espíritu, o no le creyeron al Espíritu Santo, o quisieron engañar, tuvieron en poco al Espíritu Santo. Así es. Entonces vemos, por ejemplo, lo que es Zafira, Ananías y Zafira, que verdad quisieron engañar al Espíritu Santo. Así es. Y no tuvieron opción de arrepentirse. Bueno, es que no había arrepentimiento. No había arrepentimiento. No había arrepentimiento. Porque eso fue como una burla hacia el Espíritu Santo. Es correcto. Entonces, muchas veces el Espíritu Santo habla a una persona y le dice, mira, lo que estás haciendo no está bien, ¿no? Dice el Señor esto y esto, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Entonces esta gente muchas veces dicen, no es cierto, eso no es cierto, es mentira. Y resulta que sí lo están viviendo. Así es. Entonces, wow, digo yo, qué terrible. Porque si vemos estos ejemplos de estos dos varones, de esta pareja, que eran pareja, quisieron pasarse listos. Así es. Y no hubo oportunidad. Exacto. De pedir Exacto. perdón. No hubo oportunidad. Inmediatamente vino la mano del Señor. La mano sobre a ellos. quitar. Porque el mismo Pedro da algo bien tremendo. Dice, no mentiste a los hombres. Así es. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón para mentir a Dios? ¿Ves? Porque lo que ellos no entendían, que la unidad que en ese momento se vivía en la iglesia primitiva era creada y era por el Espíritu Santo. Y eso fue lo que ellos nunca entendieron, de que la unidad, por eso es que vendían todo y lo hacían con amor, con devoción, con toda disposición, porque esa unidad la había creado el Espíritu Santo. Así es. Y eso fue como la burla al Espíritu Santo, no a Pedro. Eso fue lo que hizo que estas personas murieran instantáneamente, ¿ves? Qué terrible. Entonces, y mucha gente pudiera decir, no, Pedro era el encargado. No, el encargado era el Espíritu Santo de manejarle el mover que estaba en ese momento. Sí, toda la obra era del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Igual a lo que sucede con en el pasaje que estábamos leyendo anteriormente, con Simón. Cuando Simón le dice, ¿verdad? Y mira, esto está terrible. Porque Simón dice que era un mago, ¿verdad? Practicaba la magia. Pero Simón dice que cuando se llegó a predicar la palabra del Señor en ese lugar, a él le llamó la atención. Y Simón aceptó al Señor. Sí. Se bautizó. Sí, así es. ¿Y qué sucede? Lo estaba haciendo con otra intención, porque su corazón, él no le había dado lugar al Espíritu Santo de que lo cambiara. Sino a la manifestación del Espíritu Santo. Ajá. Lo que los hombres de Dios portaban. Eso lo que ellos hacían. es lo que a él le llamó la atención, porque dijo, bueno, lo que practicaba era del diablo. Sí. Entonces él pensó, al ver que el poder, que era mayor, porque así va a ser, el poder de Dios sobrepasa, ¿verdad? Así es. Todo poder diabólico. Él es poder. Él es poder. Él es el poder. Entonces, él quiso pasarse listo también y dijo, bueno, vendeme de eso. Cuando, wow, eso es una ofensa contra el Espíritu Santo, porque es algo que no se puede comprar. Mire qué cosa, aquello fue por vender algo que era de ellos y mentirle al Espíritu Santo. Y Simón fue que quiso comprar. Y fueron las dos son acciones de burla hacia el Espíritu Santo. Unos creían que era a Pedro, y otros creían que era Pablo. Pero no era ni Pablo ni era Pedro, sino lo que estaba en Pablo y en Pedro, que era el Espíritu Santo que había venido sobre ellos, ¿verdad? Y eso, burlar la deidad del Espíritu Santo es imperdonable. Es imperdonable. Es imperdonable, sí. Por eso es que le dice, te veo en amargura, en gran afrenta y amargura, le dice. Sí. No me recuerdo en qué pasaje está esta. Le dice, te veo, le dice, en gran afrenta y amargura. Y le dice que quién sabe. Y el Señor te perdone tal pecado. Sí.
le dice, ¿verdad? Y dice que inmediatamente queda ciego. Así es. Así es. Queda ciego inmediatamente. Entonces, esto está terrible. Esto está terrible porque hay que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer comentarios yo soy de las personas que a veces veo videos y veo algunas cosas que se mueven ahí que pues, no las veo tan bien. Ajá. De acuerdo a la palabra. Ajá, de acuerdo a la palabra. Entonces, a veces uno para no comentar, para no hacer comentarios, ¿verdad? Yo prefiero mejor no ver videos, por ejemplo, la música cristiana de hoy. Hay muchas alabanzas muy bonitas, con buen mensaje, y alabanzas que alaban, exaltan, glorifican el nombre del Señor. Pero cuando usted ve los videos, pues como que ve algo que no está bien, que es un desorden. Entonces, para no estar haciendo comentarios, yo prefiero mejor no ver videos. Escucho la música, pero no me enfoco en estar viendo videos Así es. para evitar esos comentarios. Sí, claro, porque eso es lo que pasa también, que hoy en día el enemigo se ha aventajado y ha perjudicado a la iglesia de una manera bien grande y ha de alguna manera distorsionado lo que es la música, incluso el don profético, la manifestación del Espíritu Santo, y parece que hoy todo fuera vendido, todo fuera un negocio, y eso ha venido a perjudicar el verdadero mover de Dios, del Espíritu Santo en las iglesias. Y entonces, y ahí es donde tienen mucho peligro y consecuencia a todas las personas que no caminan bajo la dirección del Espíritu Santo, y por alguna manera el nombre del Espíritu Santo vaya a ser blasfemado a causa de lo que ellos hacen. Así es. Porque los tropiezos vienen, pero hay de aquellos por los que vienen los tropiezos, y es tremendo, porque a lo mejor esa persona ni conoció, ni aceptó, ni se quiso ni alguna vez sujetar a la palabra del Señor. Entonces eso está en Hechos 13, lo que usted decía. En Hechos 13 está. Y está tremendo porque, wow, como le dijo, ay, si Dios, como quien dice, yo ni me atrevo a orar por ti, o sea, que Dios sea decidiendo sobre tu vida. Así es. Dice, ¿tiene misericordia o no de ti? ¿Verdad? Del 1 en adelante, del 4 creo que empieza. Gloria a Jesús. ¿Lo tienen? Sí, léalo. El 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y llegaron a Salaminá. Anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el precursor Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce el nombre, procurando apartar de la fe al precursor. Creo que esta no es. Que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo. Más adelante creo que más adelante, gloria a Jesús, aleluya. Sí, por aquí está, creo yo. Gloria a Jesús. Pero este era otro también. Este era otro que dice que se oponía para que llegara el mensaje del Señor. Este trastornado, se oponía también, dice, para que se predicara. Había uno ahí lleno con hambre de escuchar la palabra de Dios, y se aparece y se opone. El problema es que volvemos a lo mismo. Pablo y los que iban con él no es que querían ir ahí ellos entonces, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ese es el problema, de que cuando hay una encomienda del Espíritu Santo sobre una persona, entonces es como que usted sienta de parte del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo le diga, ora por esta persona que la voy a sanar de esto. No es usted, el asunto es que si el Espíritu Santo le envía y esa sanidad se hace visible a los ojos de los que están allí, o de ajá, exactamente, y dice, no, pero eso no puede ser de Dios, eso es lo que está haciendo Leila, no es de Dios, eso es de Satanás. ¿Y qué pasa si el Espíritu Santo le ha enviado, o es una encomienda del Espíritu Santo, y sí es del Espíritu Santo? Así es.
Y es que eso es por no tener discernimiento, porque yo tuve una experiencia con una hermana y que mientras alguien estaba profetizando, una hermana de parte del Señor sintió ir a decirle a la hermana que guardara silencio. Y la hermana no le gustó al parecer, ¿no? Y estaba con eso y una vez me dice, y mira, me dice que un día el Espíritu Santo me dice, la hermana que se sentía afectada, me dijo que fuera y la confrontara y que le dijera por qué me cayó. Dije yo, el Espíritu Santo no es para contender, ni trae contienda. Y dije yo, ¿quién será que tiene el pensamiento erróneo? Porque cuando algo viene del Espíritu Santo, usted lo acepta con humildad y reconoce verdaderamente si Dios dice que Él nos exhorta y nos corrige por amor, o sea, y Pablo dice bien claramente que cuando alguien está hablando, profetizando, que dos a máximo hablen y los demás callen. Entonces, tiene que haber un orden, exacto. El Espíritu Santo es ordenado. Y cuando esa hermana me dio que como que el Espíritu Santo le había dicho que la confrontara y que como en forma de pleito, que porque la había callado, dije yo, puede ser que existe un error ella, o crea que... Sí, porque la Biblia dice que hay que escudriñar los espíritus, porque no todos son de Dios. Entonces, hay espíritus de engaño, espíritus de error. Hay muchos espíritus que puedan ahí aparentar ser de Dios y no lo son. Exactamente. Pero para eso nosotros tenemos que decirle al Señor, ayúdanos a tener ese discernimiento bastante profundo. Pero me llama la atención donde estábamos leyendo, miren, donde este hombre se opone a un hombre que estaba con hambre y Dios envía a estos a predicar ahí, a Chipre. A Chipre, sí. Entonces, pero mire, este hombre también se opone, dice, y este también era un mago. Y dice, ahora pues, dice, mire lo que dice, se enoja, aquí se enoja, Pablo se enoja. Se enoja y le dice, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, le dice, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese la mano. Pero se opuso, mas no blasfemó. Santo, sí, exacto. Sí ve la diferencia, porque dice que estuvo ciego por algún tiempo, entonces volvió otra vez. Me imagino que este varón se verá arrepentido, pues imagínense. Wow, tremendo. Entonces, pero lo que es cuando se decreta algo por el Espíritu Santo, ahí es el problema. Sí, ahí es el problema, porque ya no es que incluso yo me puedo molestar por lo que usted de alguna manera malinterpretó o ofendió la presencia de Dios, y yo pudiera en el nombre de Jesús, no, pero el problema es que el Espíritu Santo lo impulse a dar un decreto o de acuerdo a la palabra de esa persona. Si verdaderamente blasfemó contra el Espíritu Santo, ya ni orar por esa persona queda. Sí, porque entonces estaríamos contradiciendo la palabra. Y sería como orar por el enemigo, que ya no tiene perdón. No, ya no tiene perdón. Satanás no tiene perdón, y eso ya fue decretado juicio para él. Sí. Entonces, cuando uno ya eso sería en vano orar por una persona que ha blasfemado contra el Espíritu Santo, ya no se puede hacer nada. Así es. Nada, prácticamente está condenado. Wow. Y mire que también yo admiro cómo las personas no creen en el Señor y cuánto hay incredulidad y cuánta cosa. Pero yo una vez hice un comentario y alguien se molestó conmigo porque yo dije que para mí el Espíritu Santo se me había revelado como una persona y lo tenía, que era una persona. Y me dijo que eso no era en la Biblia. Y yo le dije que no sé si usted se ha fijado que la mayoría de gente que escribe un libro le pone su nombre, ¿no? Autor, tal. Entonces, si la Biblia tuviera un autor, tendría que ser ¿quién? El Espíritu Santo. Porque fue inspirado por exactamente. Entonces, no es que Moisés quiso escribir, ¿no? Dice que todos los hombres que escribieron cada palabra, cada tilde de lo que está en la inspiración. Fue por el Espíritu Santo. Entonces, si en el principio el Espíritu, esta palabra tuviera que decir autor,
tendría que ser el Espíritu Santo ahí, sellado. sellado por el Espíritu Santo, como cuando nosotros venimos al Señor, Wow. Amén. porque así debería de ser. Pero mucha gente no lo toma así por la falta de conocimiento o por la falta de abrirse a tratar de conocer qué es el Espíritu Santo, Así es. ¿ves? O conocer la persona del Espíritu Santo. Un consejo para aquellos que nos están viendo. No sé si dentro de los que nos están viendo alguien haya tenido la experiencia con el Espíritu Santo, y si no la ha tenido, pues yo le recomiendo que venga a Cristo y lo pruebe y se va a deleitar en Él. Pero hay que tener mucho cuidado. Mi consejo es mucho cuidado. Si usted ve algún video, usted va a una iglesia y ve que hay hermanos que empiezan a danzar, que empiezan a hablar en lenguas, como lo estábamos leyendo en la palabra del Señor. Esa fue la manifestación del Espíritu Santo cuando descendió en el libro de los Hechos, cuando el Señor les mandó a decir, ¿verdad?, a los discípulos que subieran y que esperaran allí en Jerusalén, y que allí iban a recibir el poder del Espíritu Santo. Ahí va a descender el Espíritu Santo por primera vez. Y vemos que cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos, dice que las reacciones de ellos fueron como que había personas ebrias. Como que, imaginen una persona ebria. ¿Cuál es la actitud de una persona ebria? Le cuesta pararse, quizás grita, quizás llora. Esas eran las reacciones, me imagino, de estos hermanos cuando recibieron el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted vaya y vea esto, mejor callar y no decir nada, porque hay un peligro que se pueda blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces, ese es mi consejo en esta noche. Pero yo quisiera, hermano Manuel, que usted me dijera algo así breve, algo que usted ha experimentado del Espíritu Santo. Amén. Algo que el Señor le haya mostrado. Por ejemplo, yo sé que el Señor se muestra por ejemplo, en sueños. El Espíritu Santo nos revela a través de sueños, a través de visiones, y las visiones son diferentes a los sueños. Exactamente. Porque para mí los sueños son revelaciones, pero las visiones son aquellas que se ven con usted los ojos abiertos. Exacto. Que usted ve como que si no sé, una pantalla, una televisión, Sí. usted está viendo un video. Exacto. Y cosas que son sobrenaturales, que el hombre natural no puede verlas, Amén, así es. solamente y reveladas por el Espíritu Santo. Así es. Entonces, ¿alguna experiencia? Yo en ese momento, yo me recuerdo, hermana, que fue hace mucho tiempo, fue en el 2017, y yo me sentía muy solo estando en la iglesia, una tristeza terrible, era para una acción de gracia aquí en Estados Unidos, y mi hermano Miguel estaba recién operado del apéndice, y él no pudo ir al culto esa vez porque estaba en casa recién operado, me acuerdo yo. Y yo me sentía muy mal, y estaba pasando un proceso bien difícil en este país, sin trabajo, económicamente, en lo personal, era un desastre en ese momento. Y pasé por donde mi hermano Miguel y me fui para la casa temprano, pero no podía conciliar el sueño, me sentía solo, me sentía deprimido, con una tristeza profunda, deseando un abrazo de alguien. Y yo siempre he sido fuerte y de carácter fuerte, pero en ese momento realmente lo necesitaba. Y yo antes dije, voy a bañarme para tratar de, si el baño me baja sueño, y poder descansar. Y me hinqué a orar y le dije al Señor que yo necesitaba de Él en ese momento. Que yo necesitaba realmente de que Él viniera y me tocara. Amén. Y me fui, agarré mi toalla y fui para el baño a bañarme. Eran como eso de las 11 de la noche. Cuando yo abrí la puerta, que mi cuarto era abajo y conectaba a un túnel para llegar al baño, yo abrí la puerta de mi cuarto, yo literal pude sentir como que unos brazos cayeron sobre mí, y como que ese abrazo que yo le había pedido había caído sobre mí. Ahí no había gente, no lo hice por gente, sino que algo inundó ese lugar y yo empecé a llorar y me fui de rodillas. Ahí mismo caí de rodillas y pude sentir ese abrazo que hasta el sol nunca se me va a olvidar, jamás, nunca. Y yo sé quién fue quien me abrazó. Y eran como las 11 y cuando yo me levanté de ese lugar ya eran como las 2 de la mañana. Wow.
porque no ni consentí el tiempo, ni sentí el tiempo. Lo que hice fue llorar y llorar, porque no me imaginé que Dios iba a tomar el tiempo para enviar su Espíritu Santo y hacerlo tan real en mi vida. Wow. Y eso me ha marcado a mí la existencia de una manera. Y yo siempre digo que por mucho que usted, si usted conoció del Señor, del Espíritu Santo, de su palabra, Amén. y por más que quiera volver atrás o retroceder, y lo puede hacer si ya lo hizo, pero yo le aseguro que su vida nunca va a ser igual. No, Nunca va a ser jamás. igual, jamás. Porque fue algo que lo marcó, y usted va a disfrutar momentáneamente, va a ser feliz momentáneamente, va a sobrevivir momentáneamente, pero la felicidad va a ser ficticia porque se va a acabar, y va a vivir como andando muerto, porque va a saber que hay un vacío que no puede ser llenado por nada fuera de la iglesia, por nada fuera de la presencia de Dios. Amén. Nada. Yo creo que eso lo hemos experimentado los que venimos del mundo. Hemos experimentado esto, que allá afuera, por mucho dinero que se tenga, por mucha fiesta que haya, por mucha parranda, por mucho lo que sea, Sí, deleites. no se va a poder llenar el vacío. Yo escuchaba el testimonio de un varón de estos que canta música secular. Ajá. Este hombre, mucha fama, mucho dinero, muchas mujeres, mucha fiesta, bueno, ya sabe el mundo de ellos. Sí. Pero dice que en él había un vacío tan terrible en su corazón, que dice que él podía estar con 10 mujeres en ese día, y cuando ya caía la noche, dice que había un vacío terrible en su corazón. Y dice que él lo que hacía, dice, era llamar a un pastor y decirle: pastor, necesito que ore por mí, Bueno, para que su Dios llene este vacío que hay en mi corazón. Y dice que el pastor oraba, dice. Y dice, y que era cuando él recibía consuelo. Entonces, es el Espíritu Santo. así es. Yo recuerdo que cuando yo era niña, como quizás eso de unos 12 años, yo empecé a conocer al Espíritu Santo. Yo recuerdo que yo hablaba con él, y cualquier gente que me miraba decía que estaba loca, porque para mí él era una persona, era mi amigo. Lo tomó, O sea, yo así lo veía. O sea, no es que no lo tenga, no, yo ahora sigo conociéndolo más, porque yo creo que no lo alcanzamos a conocer. Es tan inmenso, pero dice la palabra de Dios que es tan ancho que no podemos abarcarlo, y tan alto que no podemos, ¿verdad? Entonces, así es el Espíritu Santo. Y yo recuerdo que eran mis primeras experiencias, y yo iba al cerro, a lo más alto, y yo andaba sola. Yo no tenía miedo a nada, porque yo sabía que había alguien que me guardaba, y yo hablaba, y había veces que yo solita me iba en donde pues no había nada, eran montañas, digamos, y yo subía arriba y yo le decía: Espíritu Santo, yo quiero que ustedes me hagan sentir que aquí está conmigo, y descienda como un viento y que me envuelva. Y era tan maravilloso, porque yo estaba parada, y de repente empezaba a hacer como un torbellino a la par mía, alrededor mío, que me envolvía. Wow. Y entonces yo me gozaba, y empezaba, y descendía una gloria tan maravillosa. Y así muchas experiencias que el Señor me dio. Una vez yo recuerdo que yo le dije: Señor, yo quiero que me despierte. Estaba muy cansada, habíamos tenido una vigilia, pero yo sentía en mi corazón esa hambre que hay cuando uno, cuando lo empieza a conocer, que uno no quiere que eso se acabe nunca. Entonces le dije yo: Señor, yo quiero que me despierte a las 4 de la mañana. No voy a poner alarma, quiero que usted me despierte. Entonces estaba dormida profunda, cuando de repente empecé a sentir como me acariciaban unas manos, pero jamás he sentido unas manos tan suaves, pero ni siquiera las de un niño. Es que es incomparable, que empezaron a acariciar mi rostro, y yo le dije, me desperté, y yo vi el reloj, el teléfono, las 4 en punto de la mañana, la hora que yo le había dicho a él. Entonces le dije: Señor, gracias, porque fueron las caricias de él. Entonces hay muchas experiencias que el Señor nos ha dado: el bautismo del Espíritu Santo, visiones que el Señor nos sigue dando, y cosas así tan maravillosas. Mire que
breve aportación. Yo sé de gente que dice que no cree en las lenguas. En la actualidad dice que eso no está. Pero yo, ¿cómo no voy a creer en las lenguas del Espíritu Santo si yo no anhelaba, yo no buscaba, yo no oraba por eso? Y cuando me llegó en ese momento que una persona me puso las manos Wow. y yo sin anhelarlo, no es que yo podía decir voy a parar de hablar. Cuando ese poder entró, Ah, sí. yo no pude parar de hablar en lengua, pero no era que yo estaba esperando hablar en lengua. Entonces, ¿cómo puedo decir que no es real cuando yo era algo que yo no conocía, yo no quería, yo no pedía, yo no buscaba? ¿Y cómo voy a negar la existencia de las lenguas del Espíritu Wow, Santo? sí. No podría. Porque una cosa es que yo la anhele y por mi emoción o por mi deseo y por esto me emocione y lo obtenga. Pero una persona incrédula a las lenguas, que no cree, que no anhela, que no quiere saber nada de lenguas, y cuando las lenguas le caen no puede parar de No puede hablar. parar. Entonces es algo inexplicable, es algo que no... Es que Él es tan bueno que la verdad que Él solo busca un corazón dispuesto. Sí, así es. Solo Así busca un es. corazón dispuesto que quiera anhelarlo, que Él quiera que lo desee, para Él poder entrar y Él poder hacer morada en los corazones. Gloria sea el nombre del Señor. Y es tan maravilloso porque Él nos enseña cómo andar en este camino. Así es. Yo en lo personal he sido exhortada muchas veces. Así es. Es que si usted lee el capítulo 14 del 15 en adelante, Él es una ayuda, Así es. Él es un consolador, Él es un maestro, porque dice lo guiará a toda verdad. Entonces, Toda verdad. ¿cómo usted va a guiar a una persona si usted no tiene el conocimiento para guiarlo a esa verdad? Si no conoce esa verdad, si no sabe qué es esa verdad. Aleluya. Entonces, yo anoté un poco de eso y si usted ve ahí en ese capítulo 14 del 15 en adelante, cuando el Señor empieza a decir, no es otra cosa que tenemos que entender. Quien está prometiendo el Espíritu Santo no es Pedro, no es Simón, no es Juan, es el mismo Señor Jesucristo Amén. que está diciendo, qué tremenda esa declaración, les conviene que yo me vaya. Sino que yo no me imagino, si yo soy discípulo del Señor y me dijo, moriré y resucitaré al tercer día, y yo lo veo cumplido, yo no voy a querer que se vaya. No. ¿Cómo? Si yo estoy viendo claramente lo que Él me acaba de decir, cumplido. ¿Ve? Entonces, bien tremendo. Por ejemplo, yo en ese capítulo 15 del 14 al 15, yo veo un ayudador, veo un maestro, porque hay algo que el Señor habla de varios contextos ahí. Mire, si usted ve, ahí habla de un ayudador, de una unión en el Espíritu, de una vida sobrenatural en el Espíritu, de una paz en el Espíritu y un consolador. Y mire qué cosa, la gente cree que cuando la gente escucha la palabra del Señor y dice, qué tremendo mensaje, no, fue el Espíritu Santo que te convenció a través de la palabra, porque nadie mejor sabe cómo llegarle al ser humano que el Espíritu Santo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Llevarnos a Jesús, y Jesús nos lleva, El Padre. y la unión no se rompe. No. ¿Ve? Por No eso se que rompe. dice, todo lo que pidieras al Padre En en mi mi nombre, nombre os será hecho. Será hecho. Y como ve, aquí también dice, creo que es en el 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día conoceréis, dice. Y es bien tremendo porque yo no me logro comprender cómo hay gente que niega la existencia del Espíritu Santo. Y dice ¿Está que muerto? no está... La no, persona ahí no, está muerta. tremendo, tremendo. Y no es que no esté en la Biblia. Y yo creo que el Señor va a demandar muchas cosas a esta generación de último, porque los antiguos que vivían en la ley solo tenían hasta la ley. A nosotros se nos añadió una gran revelación Así es. después de los evangelios hasta Apocalipsis. Así es. Si esa gente vivía la ley, que solo tenía la ley, que solo eran guiados por un sacerdote, lo que el sacerdote les decía, ahora ¿qué hay de nosotros que tenemos el acceso? Wow. De ir al Padre directamente, Ujú. de escudriñar nosotros directamente la ley, porque en aquel tiempo solo eran gente selecta que leía Ah, sí. la escritura, judíos, rabinos,
fariseos, toda esa gente teóloga era la que vivía conectada a esos rollos, a esos escritos en ese Esos tiempo. escritos. No era cualquiera que tenía esos escritos. Porque el pueblo de Israel se le dio desde niño, era los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Eso sí era por ley que tenían que sabérselos. Exacto, que estaba. Pero en aquel tiempo tenía, mire, que cuando el Señor llega y empieza a hablar de Isaías, empieza a hablar todo lo que profetizaron en el Señor, viene en el libro del Espíritu, de los Hechos, viene y Pedro empieza a decir, y David por el Espíritu, y David por el Espíritu, y esa frase usted la va a encontrar muchas veces repetida ahí, Sí. en los comienzos de la iglesia primitiva. Y David por el Espíritu profetizó, y David por el Espíritu profetizó, y David por el Espíritu profetizó. Sí, porque en aquellos tiempos el Espíritu Santo no era para no era para todos, No. solamente para algunos, por ejemplo, los reyes cuando eran ungidos De parte de Dios. de parte de Dios, que Los eran sacerdotes ungidos. que eran ungidos de parte de Dios. Así es. Sabemos que el Espíritu Santo es el que nos consuela, el que nos exhorta, Que nos dirige. que nos dirige. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, tenía experiencia en el Espíritu Santo, porque esto no significa que nosotros somos santos ya, ¿verdad? Y que nosotros ya no cometemos errores. Ujú. Esto quiero aclarar esto, ¿no? Pues ahí están los... No, yo en lo personal he recibido exhortación del Espíritu Santo. Claro que sí. Y fuertes, cuando tal vez he cometido errores y cosas que a él le han desagradado. Ajá. Voy a contar una experiencia así rápida. Una vez fuimos a un hogar a orar y yo recuerdo que a una hermana había dado a luz y fuimos a visitarla y fuimos el grupo de intercesión y estuvimos ahí compartir todo. Y yo mencioné algo que yo Sí, no vale. me di cuenta. Ajá. No me di cuenta de verdad, y vive Jehová que yo no me di cuenta del comentario Ajá. que hizo. Porque para mí fue algo que Sí. lo hice sin pensar. Pasaron 3 días. Ajá. Bueno, ese día terminamos, nos vinimos, nos despedimos y nos cada quien para su casa. Pasaron 3 días y como a las 2 o 3 de la madrugada, yo estoy profunda, dormida. Y escucho que me dicen, levántate. Wow. Y me dice, tal día hiciste algo que a mí no me agradó. Wow. Y yo me quedé y me senté y dije, wow, Señor, ¿y ahora qué pasó? Ajá. Y me dice, dijiste algo donde mi sierva, donde fuimos a orar, me dijo que no me agradó. Wow. Y yo no me acuerdo qué fue lo que yo dije. Y le digo, Señor, pero ¿y ahora qué hice, Señor? Y me dice, esto, y me pasa un video Wow. De lo que usted había de hecho. lo que yo había hecho. Yo inmediatamente caí en el suelo y le dije, Señor, perdóname, usted lo sabe mejor que nadie que lo hice sin pensar. Sí. A veces somos prontos para hablar, ¿verdad? Y no nos damos cuenta. Sí. Por eso es que dice la palabra del Señor que en mucha palabrería nos falta el pecado. Y me tiré al suelo y le dije, Señor, perdóname. Solo amaneció y le mando un mensaje al esposo de ella. Y le digo yo, hermano, pasó esto y ya le conté lo que había sucedido. Y le digo yo que le quiero pedir perdón. Porque cometí un error, dije algo, porque el Señor solo me reveló lo Claro. que yo había dicho, lo que había hecho. Exacto. Pero no me dijo a quién de la casa yo había dañado Exacto. Con el comentario. con el comentario. Entonces le digo yo, siervo, esto y esto pasó, yo quiero pedirle perdón a usted porque hice un comentario y me dice él, sierva, yo no me di cuenta, la verdad, Ajá. no sé, pero déjeme preguntarle a mi esposa a ver si ella captó algo de esto. Wow. Al ratito me manda y me dice, sierva, mi esposa se sintió lastimada. Y le digo yo, ¿en serio? Sí, dice que ella se sintió, le dolió lo que usted dijo. Y yo dije, wow, Señor, ciertamente, qué importante es que el Espíritu Santo no parece ser muy agradable cuando nos exhorta el Señor, Claro. ¿verdad? Pero es importante. Claro que sí. Es Claro. importante porque eso significa que el Señor está viéndonos. Y mucha gente puede hacer un comentario y decir, no, ¿cómo es posible que alguien lleno del Espíritu Santo, esto, lo otro, pueda cometer disque errores y pecados? No. Entonces, ¿alguien me puede explicar cómo es que Pedro
que fue uno de los primeros que el Espíritu Santo bautizó y empezó a usar y a levantar de una manera extraordinaria, que fue el primero que condujo a la iglesia primitiva, venga Pablo nuevo y lo reprenda. Así es. ¿No había sido bautizado Pedro? Claro que sí. ¿No había sido enseñado por el Espíritu? Claro que sí. Y había hecho tremendas manifestaciones. Y había conocido al Espíritu Wow. Santo de una profundidad tremenda. Y no viene a ser reprendido por Pedro, por Pablo. Por Pablo. Claro, ya había sido bautizado, ya predicaba, ya había ganado, ya había fundamentado la iglesia Pedro en ese momento, Sí, así la es. iglesia primitiva. ¿Ve? Y cómo viene Pablo, nuevecito, y le pega una gran reprendida. Le di una gran reprendida, ¿verdad? Porque sí, A veces es necesario. es necesario y es hermoso cuando es Él. Es él. Y el Espíritu Santo no avergüenza, Él no va a avergonzar. Y si Él tiene que exhortar a alguien, se lo dice Exactamente. a Él solo. Sí, Y el Señor es quien conoce todas las cosas. tremendo. Y sí, la verdad, es maravilloso poder conocer al Espíritu Santo. No sé si hay algo más que quieran agregar. Y si no, queríamos hacer una oración. Una hermana me envió un mensaje pidiendo oración. Yo había anunciado que íbamos a estar orando por peticiones, por necesidades. Yo sé que hay muchas necesidades, ¿verdad? Nosotros no somos nadie nosotros no vamos a poder hacer nada. Así es. Es el Espíritu Santo, amén, de quien estamos hablando en esta hora. Es el poder del Espíritu Santo, que para Él no hay límites, para Él no hay distancia. Y nosotros estamos aquí, pero como Él es omnipresente, Él puede. Él se mueve ahí donde usted está. Así es. Y no hay nada que Él no pueda hacer. Así es. Lo que para nosotros es imposible, para Él no lo es. Claro que sí. Entonces, si hay alguien que tenga una necesidad y quisiera, bendito Dios, hay una pregunta aquí, gloria a Jesús. Dice, hola, Dios me lo bendiga. ¿Puede una persona ser bautizada en el Espíritu Santo y no hablar en lenguas? Yo pienso que sí. Porque, por ejemplo, si usted ve quién de los profetas hablaba en lenguas en el Antiguo Testamento y daban profecías de muerte, Sí. profecías de advertencia, para reinado, para ungimiento, para dirección, incluso hasta para dar victorias. ¿Y quién hablaba en lenguas? Sí, nadie hablaba. Pero eran ungidos. Eran ungidos por y era el Espíritu Santo. Exactamente. Porque eran profetas, Exacto, la profetas manifestación. de Dios. Claro que sí. Entonces, ¿quién de ellos hablaba en lenguas? Fíjense que yo pienso igual. Yo sé que las lenguas son evidencia. Evidencia. Son una evidencia del bautismo del Espíritu Santo. El Señor Pero era lleno del Espíritu el Santo Señor y no ajá, habló en y lenguas. no habla en lenguas. Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y no habló en lengua. La Biblia no registra que habló en lengua, pero era ungido y lleno del Era Espíritu Santo. ungido y lleno del Espíritu Santo. Entonces, yo pienso que sí, porque yo conozco siervos en la iglesia que Dios les da tremendas revelaciones Sí, así es. y no hablan en No lenguas. hablan en lengua, así es. Entonces, pero es que la lengua dice que hay que pedirlas. Sí, sí. Hay que Sí. pedirlas, así que yo creo que una persona puede ser bautizada y tal vez no hablar en lenguas. O tal vez no las ha desarrollado también. Sí, puede ser, sí. Puede ser también porque bueno, en mi caso, muchos decían, hermano, usted habla en lenguas. Y yo decía, no, yo no hablaba en lenguas. Y escuchaban que hablaban en lenguas. Y no sé si era que por ratito se me salía, no lo sé. Ujú. Pero cuando yo recibí cuando yo fui bautizada en la iglesia, yo recuerdo que yo tuve un sueño, Ujú. que yo estaba preñada, que yo estaba embarazada. Entonces, y que yo daba luz en la iglesia donde estamos. Wow. Entonces, quizás esto va a decir la gente no tiene nada que ver. Ajá. Pero es que lo que tenía no era de hombre. Ajá. Lo que yo iba a dar a luz no era de hombre, no era obra de hombre, de carne, Ujú. sino era el Espíritu Santo. Yo me soñaba que en la iglesia yo paría y yo ahí mamantaba a un bebé. Entonces yo decía, ¿qué es esto, Señor? Un día le pregunté a alguien que tiene, que sabe dar la interpretación, y me dice, el Señor te va a bautizar. Entonces, pero yo me miraba en esta iglesia, no en aquella. Ajá.
Entonces habían ratos, para momentitos que sí, como que se me salía una y otra palabra. Pero ciertamente ahí fue. Cuando de repente yo sentí que algo descendió sobre mí. Wow, y entonces empecé a hablar en lengua. Pero yo creo, hermano, no está ahí la pregunta. Yo pienso que sí, puede ser bautizada, porque vaya, por ejemplo, nuestro pastor no habla en lenguas, y algo otros siervos ahí, y Sí, tienen el poder del Espíritu Santo, claro, están llenos, entonces sí. Respaldo de Dios. Sobre ellos, tremendo, sí, tremendo. Gloria sea el nombre del Señor. Es que creo que la gente está como confundida en ese aspecto de que creen que todo es el hablar en lenguas. Y le adjudican la unción y le adjudican todo al hablar en lenguas. Pero muchas veces es importante, claro que sí, el hablar en lenguas. Y Sí. sí, claro que sí, pero yo pienso que sí. Esa pregunta yo pudiera... Hermano, y otra cosa, hermano Manuel, no por hablar en lenguas tampoco nosotros tenemos la gloria o el cielo ganado. Mucha gente anhela esto de la lengua Y cree que eso es todo. y cree que cuando hablar en lenguas, el hablar o tener muchos dones, eso es tener el cielo ganado, y no es así. No es así. No, claro que no. No es así, porque el Señor Jesucristo lo dijo. Ujú. Y le dijo, cuando los discípulos dicen que regresaron, ¿verdad? Sí, de la misión que el Señor sí, había mandado. exactamente. Y en tu nombre echamos fuera. El Señor le dijo, Emocionados. aún los demonios se sujetan en tu Wow. nombre. No le deis de eso, no Ah. uséis de eso, digo, porque gozaos que vuestro nombre esté Está escrito en el escrito libro en de el libro de la la vida. vida. Eso es lo importante. Tremendo, sí, Eso claro que es sí. lo importante. Es importante nosotros como hijos del Señor anhelar, ¿verdad?, tener las lenguas, pero más importante es anhelar vivir una vida íntegra delante de Dios, vivir una vida en santidad, que esa es la que nos va a llevar a la salvación, y que procurar de que con nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Bendito Dios, eso es lo más importante, Sí, ¿verdad? y yo creo que sí se puede, como la persona, porque cuando David tocaba el arpa también, David no hablaba en lenguas, pero No. a causa de la melodía de unción que salía Que de su tenía boca, él. el espíritu viva, entonces significa de que una persona puede, el mismo Isaías en el versículo 6 dijo que vio al Señor vestido de gloria, y para ver eso usted tiene que ser totalmente en el espíritu, Así porque es. carnalmente no hay hombre que viva, que vea al Señor y viva. Así ¿Ves? es. Entonces dice, ¿por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene y nos da una experiencia, nos hace ver en la verdadera condición que estamos delante del Señor. Y dijo, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos. Y él creyó que iba a morir. Que iba a morir. Era un hombre que iban consagrados al Señor. Santo, sí. Y que es el único profeta que dice, heme aquí, envíame a mí. Ujú. A los otros el Señor era el que enviaba. Así ¿Ves? es. Entonces, pero yo supongo que hay gente que tiene sus propios conceptos sobre eso, ¿verdad? Es que sí, amén. Pero si no, es importante, hermanos, que sigamos adelante y le pidamos al Señor, que si nosotros le pedimos, Él lo va a revelar. Él lo va a dar, amén. Pero sobre todas las cosas, ¿verdad?, procurar de que nuestro nombre está inscrito en ese libro, bendito Dios. El mismo Pablo, hermana, también decía, yo hablo lengua más que todos vosotros, decía. Pero de nada le iba a servir, dice Pablo, si no tenemos el amor de Cristo. Amén. Entonces, hablo lengua más que todos vosotros. No se estaba refiriendo a una sola persona, o sea que ahí habían varias personas. Y dice, hablo lengua más que todos vosotros. No era un sinónimo de grandeza o de exaltación, sino de como de concientizar que no solo era el hablar en lengua, o sea que era lo que usted decía, una vida agradable delante del Señor, llena de amor de Cristo. Hay otra pregunta aquí. Cuando una persona es cristiana, seguidora de Cristo, peca el Espíritu Santo, se entristece solamente o se aleja de la persona. El Espíritu Santo no puede pecar. No, creo que La persona sí. Sí, creo que a lo que se refiere es que cuando una persona peca, si el Espíritu Santo solo se constricta o también se aleja. Se aleja. Sí. Se aleja porque le dijo David,
Cuando David pecó, Sí, no. si nosotros vemos el ejemplo de David, cuando David peca y le dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Es que mucha gente sabe, mucha gente, yo he hablado esto con algunas personas, con algunos tal vez de otra denominación, que dicen que cuando uno recibe el Espíritu Santo, dice que usted es sellado y que un sello no se puede borrar. Ajá. Y que no, aunque se vaya al mundo y peque, Es salvo. usted es salvo. Entonces, yo creo que esto es algo muy erróneo, Ujú. porque si no, David no lo hubiera dicho, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y el mismo, en eso, en los anteriores capítulos, despuésito de ahí, dice, saca mi alma del Seol. Era porque él se sentía que su alma estaba en el Seol. Saca mi alma del Seol, dice, a causa del pecado que le había A cometido. causa del pecado. Entonces, yo siento que el Espíritu Santo puede irse, alejarse de una Claro. persona, y porque si no, ¿verdad? Bueno, yo en mi caso personal creo que sí. ¿Por qué? Porque yo estuve 2 años y medio fuera de la iglesia. Y yo, mientras estuve fuera de la iglesia, yo nunca hablé en lenguas. Yo nunca tuve sueños, yo nunca tuve visiones, yo nunca tuve nada. Incluso, creo que yo había alcanzado algo de la palabra del Señor y yo algo leía, algo se me había quedado, e incluso hasta eso. Y cuando volví hasta para hallar los libros de la Biblia me costaba. No digamos para recordarme de un versículo. No sé, cosas extrañas, pero sí, yo no volví a hablar en lengua, yo no volví a sentir la presencia del Espíritu Santo. Pues algunos dicen que no se va el Espíritu Santo, pero David sí decía Sí. eso, ¿verdad? Y el mismo David creo que dice que el No Señor quites de mí tu Santo dice que al altivo lo mira de lejos, o sea, no significa que yo para verla desde, ¿por qué dice al altivo Dios lo mira de lejos? De lejos es a una distancia. Ok, yo me pregunto eso también, pero si una persona es cristiana, es bautizada con el Espíritu Santo, y se aleja y se va al pecado y muere en pecado, ¿qué sucede? No está el Espíritu Santo, sí. para mí no está el Espíritu Santo. Porque la paga del pecado es muerte. Es muerte. Es muerte. Entonces, pero yo escuchaba igual una predicación de alguien que decía que el Espíritu Santo no se aleja de la persona, sino que ahora se constricta. Pero que hay de aquellos grandes siervos que bueno, están en pecado, viviendo en fornicación, viviendo en adulterio, Sí. y siguen ahí y no se han levantado. Entonces, bueno, yo pienso en mí que pueda que el Espíritu Santo se vaya. Aparte Y que tiene- se constricta. Sí, porque el que convence al hombre de su pecado Es el Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, si usted no sale de la vida de... Porque, vaya, incluso para yo, antes de volver, yo me acuerdo de ese versículo que decía, el que confesare su pecado y se apartare de él, ese alcanzará misericordia. Y eso era algo que retornaba cada rato. ¿Y qué le quiero decir con eso? De que para mí, si usted quiere ser salvo y verdaderamente disfrutar de la presencia de Dios, en realidad, yo no me aferraría a creer que el Espíritu Santo no sea Sí, parte yo igual. y que siempre voy a ser salvo, aunque esté en el mundo. Sí. ¿Ves? Yo no. Yo igual, mi consejo sería mejor a dejar que el Espíritu Santo habite en nosotros, ¿verdad? Y no dejar, no experimentar eso, ¿verdad? Porque yo no quisiera saber si el Espíritu Santo se va o se aleja, porque sería terrible, ¿verdad? Sí. Sería Claro. terrible. Y lo que hablábamos al principio. Vaya, por ejemplo, si vimos ahí de Ananías y Zafira, Ananías y Zafira, ¿verdad? Habían estado en el mismo grupo de la iglesia primitiva, bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Burlaron al Espíritu. Burlaron al Espíritu y murieron inmediatamente. Entonces, eso es lo que yo no sé. Ay, hermano Ever, Dios me lo bendiga. Y a cada uno de los que se han conectado, que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Gloria a Jesús. Esperamos que esta palabra haya bendecido su vida como nos ha bendecido a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y verdad, que pueda llegar a los corazones, que el Espíritu Santo, así como ha venido obrando en nuestras vidas, también obra en la vida de cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre del Señor.
Y no sé si hay alguien que tenga una necesidad, que esté pasando por alguna necesidad y necesita que hagamos una oración. Nosotros podemos orar por ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Alguna aflicción, qué sé yo, cosas que el enemigo pone. Nosotros podemos orar por usted, hacer una breve oración. Bendito sea el Señor. Hay una petición de Mayra Rodríguez, pide oración por una sobrina para que pueda conseguir trabajo. Tiene ya 3 meses, parece que no está trabajando. Entonces vamos a estar orando. Vamos a elevar una oración, hermano Manuel. Gloria sea el nombre de nuestro Señor y darle gracias al Señor por lo que ha hecho en esta hora. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y así voy a dejar a mi hermano Manuel que nos dirija la oración. Gloria a Jesús. Por hermana Mayra, por su sobrina, ¿verdad? Pide mi oración también por sanidades, hermano Ever. ¿Es por su vida, hermano Ever? ¿O por alguien más? Por sanidad. Por sanidad, bendito sea el nombre de Dios. Vamos orando por sanidad. Gloria a Cristo. Amén. Creamos que el Señor lo va a hacer. Amén. Porque Señor. usted ha venido a la fuente que es Él, la fuente inagotable que es Jesucristo. Así que hay que creer que Él va a orar en esta hora. Aleluya, bendito Dios. Amado Dios, Te adoramos, te Jesús. damos las infinitas gracias, Aleluya, Señor, por sí, permitirnos, Rey de Gloria, Señor. poder ver compartido de tu hermosa palabra. Gloria, Señor gloria, amado. gloria a Gracias, su Señor amado, nombre, por la Dios oportunidad que eterno. nos da, Señor, de llegar a cada una Gracias, de las personas que Espíritu están conectadas, Santo de Señor Dios, amado. porque Yo nos pido, Señor amado, que tu concedes, Espíritu Señor, de Santo estar sea delante de su confundiendo sus corazones, presencia. Señor amado, guiándolos a Gracias toda por la verdad, Señor palabra amado. que se ha dado No en lo que esta nosotros noche, creemos, Señor. Señor, sino lo que Gracias, está Rey escrito en tu glorioso, palabra, aleluya. Señor amado. Oh bendito Dios, te damos gracias por cada persona conectada, Señor amado, y esperamos haber sido de bendición para la audiencia, Señor amado, Aleluya, con el sí, único Señor. propósito, Señor amado, de que tu nombre sea glorificado, Señor amado, a través, Señor amado, de tu palabra, Señor Amén, amado. Señor. Bendito y alabado sea su nombre, Rey de Gloria. También pedimos en esta Gloria hora, Señor a amado, Jesús. por la sobrina de nuestra hermana Mayra, Señor amado. Sí, Oh Señor bendito Dios, tú eterno. eres quien suple todas nuestras Amén, necesidades, Señor Señor. amado. Y tu palabra Obra dice con que tú poder, concedes los Espíritu deseos de Santo, nuestro ahí, corazón, Señor, y Señor abre amado. esa puerta Y de el bendición, deseo de Dios su mío. corazón, Señor amado, es que tú le proveas En un el trabajo en esta nombre de hora, Jesús. Señor amado. Oh bendito Dios, sea usted abriendo puertas, Señor amado, de Amén, trabajo y amén, bendición sí, sobre la Señor. vida, Señor, de la sobrina de nuestra hermana Mayra, Señor amado. Para ti no hay nada imposible, Señor amado, y tú eres quien sustenta nuestra vida, Señor amado. Oh bendito Dios, ayúdale a tener quietud y calma, Señor amado, en esos momentos a lo mejor, Señor amado, de desesperación por encontrar trabajo, Señor amado, pero tú proveerás el Señor. trabajo adecuado, Señor amado, acondicionado para ella, Señor amado, que saldrá, Señor amado, ella adelante, Señor amado. Oh bendito Dios, abre puertas de bendiciones, Señor amado, y que no le queden dudas, Señor amado, que tú has provisto, Señor amado, como le proviste a Abraham, Señor amado, el cordero, Señor amado, así le puedas proveer a ella un trabajo, Señor amado, que sea de bendición y de sustento para su familia, Señor amado. Bendecimos tu nombre y creemos que tú proveerás esa necesidad, Señor amado, sobre la sobrina de nuestra hermana Mayra, Señor amado. También pedimos por sanidad, Señor amado, sobre la vida de nuestro hermano Ever, Señor amado. Sea usted bendiciéndolo donde quiera que se encuentre, Señor amado. Sea usted prosperando en su vida espiritual, Señor amado, llevándolo de victoria en victoria, Señor amado. Y que Él en esta hora pueda, Señor, obtener su sanidad, Señor amado. Oh bendito Dios, Él se mueve en fe, Señor amado, pidiéndole a ti, al Dios que todo lo puede, al que no hay nada imposible para Él, Señor amado. Oh bendito Sí, Dios, Señor, no hay te diagnóstico, adoramos, Señor amado, no hay Señor. enfermedad, Señor amado, que ha podido vencerte, Señor amado. Tú llevaste todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades, Señor amado, delante de esa cruz, Señor amado. Y en tu muerte, Señor amado, oh bendito Dios, por lo cual, Señor amado, te pedimos, Señor amado, que seas tú proveyendo, Señor amado, esa sanidad, Señor, ese milagro sobre la vida de nuestro hermano Ever, Señor amado, que verdaderamente tu poder se pueda sentir en su vida, Señor amado, y que a Él no le quede en duda que tú le has sanado, Señor amado, y que Él pueda ver esa sanidad, Señor, realizada, Señor amado, bendito Dios. Oramos en esta hora, Señor, que tú te muevas a misericordia, Rey de Gloria, y no importa la enfermedad que Él esté teniendo en este momento, Señor amado, tú eres el Dios de lo imposible, tuyo es el poder y el dominio, Señor amado. Tú puedes, Señor amado, dar la sanidad, Señor amado, a tu Hijo, Señor amado. Lo bendecimos en esta hora, Señor amado. Bendícelo grandemente, Señor amado. Oh, Santo Espíritu de Dios, glorifícate de una manera especial, Señor amado, para que tu nombre sea glorificado, Señor amado. Bendito y alabado sea tu nombre, y que tu Hijo te pueda dar la gloria, Señor amado, por la sanidad, Señor amado, que tú has hecho, Señor amado, en la vida de nuestro hermano Ever, Señor amado. Bendecimos, Señor amado, a todos aquellos, Señor amado, que se conectaron, Señor amado, y pedimos que tu Espíritu
lo componga de corazón, Señor amado, y lo lleve al arrepentimiento, lo lleve, Señor amado, a la obediencia de Cristo, Señor amado, bendito y alabado sea tu nombre, Señor amado. Declaramos libertad sobre tu pueblo, Señor amado, todo aquel que está abatido, cargado, Señor amado, sin esperanza, sin rumbo alguno, Señor amado, sea tu misericordia obrando, Señor amado, sobre aquellos que se han alejado de casa, Señor amado, que por alguna razón, Señor amado, decidieron renunciar, Señor amado, a tus caminos, Señor amado. Pero en esta hora tú le traes un recordatorio, Señor amado, que tú eres el Padre de la misericordia, Señor amado, y tú tienes misericordia de quien tú quieras tener misericordia, Señor amado. Entiende tu misericordia en esta hora, Señor amado, llegando a cada corazón, Señor amado, aquellos que se han alejado de tu gracia, Señor amado, que abandonaron la gracia, Señor amado, y la salvación gloriosa, Señor amado, que tú nos has regalado, Señor amado, a través de tu muerte en la cruz, Señor amado, y tu sangre los ha redimido, los ha limpiado de todo pecado, Dios del cielo. Bendecimos, Señor amado, cada persona, Señor amado, en esta hora, Señor amado, por el poder de tu palabra, Señor amado. Bendecimos a tu pueblo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Señor nuestro, Gracias, bendito y alabado Dios. sea tu nombre, Señor amado. Exaltado Rey, Gracias, te adoramos, Jesús. Oh, gloria al Gracias, gracias, Dios mío, gracias, Rey. Aleluya, poderoso Dios. Aleluya, exaltado el nombre de nuestro Dios. Que el Señor me le bendiga a cada uno grande y poderosamente. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios me le bendiga, queridos hermanos. Ha sido un privilegio poder hablar Amén. de la palabra del Señor, no siendo aún merecedores de tan grande privilegio, pero a Él le ha placido y le damos gracias y le bendecimos porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén, aleluya. Dios les continúe bendiciendo y no olvide, si usted tiene alguna petición, puede mandarla a través de un mensaje de Messenger y ahí vamos a estar orando. Nosotros tenemos oraciones los lunes, gloria sea el nombre del Señor, tenemos los martes y pues siempre estamos en esa oración. Hay un grupo que está intercediendo y orando por las peticiones y hemos visto cosas maravillosas, como el Señor se ha glorificado, como el Señor ha hecho cosas poderosas, poderosas, testimonios terribles de cómo Dios ha obrado. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y yo creo que el Señor puede hacer algo por la vida de cada uno, Así ¿verdad? Para Él no hay límite, amén. Amén. Así que el Señor me lo bendiga y me les continúe guardando. Bendito sea el nombre del Señor y vamos a estar siempre en contacto. Bendiciones a todos.